El término metajuego es uno de los que más se utiliza no solo en los juegos de rol, sino en todos los medios de entretenimiento en los que se incluye jugabilidad y o competición entre jugadores. Se trata de un término considerablemente amplio y aunque pueda parecer directo o claro, nos sorprenderíamos al escuchar el significado de la palabra que tanto utilizamos. Metajuego puede significar, de acuerdo a sus raíces, meta, más allá, fuera de o por encima de, y juego, que significa... juego. Al utilizar este significado nos estaríamos refiriendo al juego en la realidad. Normalmente es lo que se menciona cuando algún jugador hace algo porque tiene conocimiento de algo que su personaje no, sea el lore del mundo, la referencia a una película o incluso el sentido narrativo. Por ejemplo, cuando un jugador sabe que narrativamente no tiene sentido morir en los primeros 10 minutos a no ser que nos encontremos en una historia muy concreta y por eso se permite numerosos riesgos porque conoce algo que los personajes no, que esto es un juego. Metajuego puede entenderse también como la meta, aquello que se juega por encima del juego usual tal y como se planteó. Este término lo podemos entender como el tipo de barajas de los TCG, tales como Magic o Yu-Gi-Oh, según las expansiones que salgan, y la utilidad de ciertas cartas en el competitivo, o el tipo de campeones en los juegos como el League of Legends o Overwatch, o en otros juegos de estrategia y competición. En definitiva, la meta se refiere al estado actual del juego para quienes juegan a nivel competitivo o se interesan por ello. De la misma manera, este término viene determinado por las siglas META, que nada tienen que ver con la raíz griega, y significa Most Efficient Tactic Available. Entendemos entonces que se trata de la forma de jugar más razonable, útil o eficiente. Aquí es importante hacer la distinción entre eficiencia y eficacia. Eficaz es algo que funciona con los elementos o recursos de los que se disponen. Eficiencia es algo que funciona con la menor cantidad posible de recursos y la mayor de resultados. Tras entender esto, vemos que en realidad utilizamos los términos de manera intercambiable sin darnos cuenta, puesto que tanto al hablar de algo como algo que no sabría el personaje, como para designar un claro minmaxeo o munchkineo si preferimos esa palabra, señalamos al metajuego. Decimos que alguien está rompiendo esa barrera del juego cuando intenta hacer un paladín brujo, un hechicero brujo, un artillero brujo... Oye, ¿por qué todas estas multiclases son de brujo siempre? En fin, que el término es algo más complicado de lo que parece, aunque le demos un uso usual, valga la redundancia, sin darnos cuenta. Una vez queda la definición clara, no resulta extraño que la mayoría de opiniones sobre el metajuego en los juegos de rol de mesa sean tan negativos. Después de todo, se trata de un elemento que rompe la barrera entre el mundo de juego y jugadores. Ahondando en ejemplos, la mayoría de nosotros hemos jugado o hemos sido los ejecutores de este tipo de metajuego. La mayoría de veces, hemos de tener en cuenta, esto pasa sin querer. No es que haya una gran mayoría de personas que desean joder el juego o ignorar la historia contada siempre que ésta no convenga a sus personajes. Aún así, se trata de un grupo considerable. Sea como fuere, la mayoría de nosotros debemos hacer algún esfuerzo en recordar la diferencia entre lo que sé, soy y siento yo, y lo que sabe, es y siente el personaje. Estos aspectos son archiconocidos, y podemos encontrar infinidad de ejemplos sobre mala praxis de metarolear. Sin embargo, aquí mi deseo es romper una lanza a favor del desasistido metarol o metajuego. Desde el momento en el que empezamos a jugar e incluso antes, el metajuego está presente y nos ayuda a jugar de una manera que ni nos damos cuenta. El metajuego nos sirve para nivelar un grupo si queremos que el grupo esté equilibrado. El metajuego cambia el mundo de juego si alguien quiere hacer algo especial con el trasfondo de su personaje que no termina de encajar con lo previamente instaurado. El metajuego es la razón principal por la que una party se junta, y esta es porque el grupo de jugadores es el que se junta en la realidad. Comúnmente se malinterpreta el metajuego como una de las herramientas más peligrosas y peor usadas de los juegos de rol. A mí esto me parece estúpido, ya que a diferencia del foco, no se trata de un problema de atención o de gestión de recursos, sino que es una de las bases del juego. A nivel de que se entienda, las directoras de juego, los DMs, cualquier persona que se encargue de llevar un puesto de guía en estos juegos, la mitad de su trabajo es metarolear, recordar a los personajes lo que saben y lo que no,
dar pistas, adecuar el mundo a ellos y a sus capacidades. Los encuentros casualmente siempre son ganables, incluso si la victoria es una huida. Crear personajes con vínculos que pueden ser interesantes para los jugadores, y no cualquiera. Salvar un TPK en ocasiones y un larguísimo, pero larguísimo etcétera. La construcción de todo el juego se basa en la irrealidad y el marco que marca el metajuego. Pero es que no son dos mundos separados, intransitables que nada tiene que ver el uno con el otro. Más bien, es inevitable la similitud entre ambos. Ahora bien, esto no es excusa para hacer lo que a uno le venga en gana respecto a los posibles conflictos relacionados con el metajuego. No porque el metajuego sea generalmente bueno, significa que todos podamos utilizarlo para lo que deseemos, porque sí, como el que tiene un spray matabichos tiene el sentido común de dirigirlo a los bichos y no a la boca de su puta abuela. Dado esto, todos esos discursos absolutamente en contra de todo metajuego tienen parte de razón, puesto que la situación actual en un juego cada vez más creciente en popularidad es que entran muchas personas que no entienden los límites del metajuego. Por supuesto que también entra la misma cantidad de personas que sí lo pueden entender, pero basta una sola persona que genere un problema en mesa como para que se pare el juego. Nos encontramos con jugadores que buscan ganar en rol, que ven a la máster como una figura a vencer, no otra jugadora que desee ver a todo salir bien. Y estos jugadores utilizan el metajuego para saltarse ese límite y poder dar un paso por delante de los directores. De la misma manera, hay DMs que utilizan ese metajuego para justificar cualquiera de sus acciones, tengan un sentido en la historia o ninguno. A pesar de esto, y de bastantes más posibilidades, tenemos que tener en cuenta que no podemos juzgar una herramienta como esta sin más. No es una mera herramienta entre las posibles. Hemos visto que hace falta en todos los casos. Dado esto, no nos queda otra que colaborar con metajuego y entender hasta dónde podemos pasar. No hay problema en utilizar el metajuego para cambiar algo previamente definido en pos del juego, siempre que esto supusiera un posible fin. Con esto me refiero a un personaje que no encaje o una historia no previamente acordada que ponga incómodos a los jugadores. Tampoco utilizar el metajuego para poner herramientas de seguridad, como pueden ser las tarjetas de colores, o para saber qué destino tienen pensado los jugadores tomar, para así poder preparar las partidas de manera muchísimo más eficiente, y mucho menos en utilizarlo para subrayar algo extremadamente importante que no ha quedado claro en rol o para preguntar por posibilidades a largo plazo de una clase o poderes. Si sois capaces de seguir el razonamiento, el metajuego en todo momento debe atender al principio de la diversión general. Si aporta algo positivo o de mejora a la experiencia de juego, el metajuego no solo queda justificado, sino que tiende a ser necesario. Ese es el criterio que debemos escuchar, no la diversión individual, sino la grupal. Todo lo que estoy mencionando aplicado a, por ejemplo, el problemático foco nos trae a la mesa que el foco se mueve siempre y en todo momento mediante el metajuego. Es por eso que el principio que lo rige debe ser tan básico como lo es la diversión general. La defensa que me veo la obligación de hacer viene sustentada porque yo, como todos, me he encontrado en una situación en la que he tenido que pedir romper, o directamente hacerlo yo, la barrera de juego, para que tanto mi experiencia como la de todos sea muchísimo menos farragosa. Sí, eso ha sido a base de forzar, entre comillas, al juego a ser menos real, a cambiar personajes, mundo, objetos e incluso reglas de juego, pero, y el pero es gordo, todo eso es secundario. Y la capacidad de actuación del metajuego es la que permite evitar una situación incómoda, tediosa e incluso inaguantable en ocasiones. Si algo no encaja, pero ya estaba puesto, no es ningún pecado cambiarlo. Es lo que hay que hacer, sin más. El metajuego es una base de la que no podemos huir, igual que no podemos huir del juego. Entonces no queda otra que trabajarlo de la manera adecuada, en lugar de tratarlo como si fuese un demonio. ¿Sigue habiendo cosas del metajuego que te escaman? ¿Crees que hay un criterio mejor para esto? Si tuvieses que hablar en un formato largo sobre un tema complejo como este de rol, ¿cuál sería? Si no te importa, deja todas estas cosas en los comentarios y podemos hablar de ello. Y ya si quieres recomendar este vídeo a alguien, vamos, nos podemos volver locos. En conclusión, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.